En la madrugada del 26 de abril de 1986, una explosión iluminó el cielo de Ucrania y cambió el rumbo de la historia para siempre. La central nuclear de Chernóbil se convirtió en el escenario de uno de los mayores desastres creados por el hombre. Miles fueron evacuados, pero no todos. Décadas más tarde, cuando la ciudad fantasma de Pripyat quedó sumida en el silencio absoluto, comenzaron a surgir testimonios inquietantes, exploradores que afirmaban haber visto siluetas humanas observándolos desde las ventanas vacías, voces que resonaban en pasillos destruidos, y la extraña sensación de que alguien, o algo, seguía habitando allí. Algunos los llaman los brujos de la zona, otros aseguran que son simples sombras de la memoria. Pero la verdad, hasta hoy, sigue siendo un enigma atrapado entre la ciencia y lo inexplicable. Antes de comenzar esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? En la madrugada del 26 de abril de 1986, una explosión quebró el silencio de Ucrania y dejó a la ciudad de Pripyat marcada para siempre. Nadie en los edificios de concreto, con sus fachadas grises y balcones idénticos, sospechaba que el sueño apacible estaba a punto de convertirse en una pesadilla. A la 1:23 de la mañana, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil estalló y lanzó al cielo una columna de fuego que iluminó la noche como si hubiera amanecido de golpe. El estruendo se escuchó a kilómetros, las ventanas vibraron y las cortinas flamearon como si un viento invisible hubiera atravesado cada apartamento. Los que despertaron miraron hacia afuera con desconcierto, sin entender si se trataba de un accidente, un ataque militar o el fin del mundo. El polvo que cayó después resultaba casi hermoso a simple vista. Era brillante, como pequeñas escamas plateadas que flotaban suavemente. Los niños lo confundieron con nieve tardía y algunos extendieron las manos para atraparlo. Las madres les advirtieron que volvieran a la cama, sin imaginar que aquel resplandor era veneno puro, radiación condensada viajando con cada partícula. La catástrofe ya estaba en marcha, pero aún nadie era consciente. Los primeros en responder fueron los bomberos. Jóvenes, en su mayoría con apenas 20 o 22 años, salieron corriendo en camiones rojos hacia la central. No llevaban trajes especiales, apenas uniformes comunes, y usaban cubos de agua para luchar contra un incendio que no se parecía a ningún otro. El fuego tenía un color extraño, azulado, y parecía resistirse a toda lógica. Uno de esos bomberos, Vasily Ignatenko, sería recordado como un héroe. Sus últimos días, relatados por su esposa en un hospital de Moscú, revelan un detalle perturbador. Entre delirios de dolor y quemaduras, le susurró a ella y a los médicos: no estábamos solos, había hombres en el techo, hombres que no eran de los nuestros. Nadie lo tomó en serio, lo atribuyeron a la fiebre y al veneno que lo consumía por dentro. Pero esas palabras quedarían registradas, y más tarde volverían a inquietar a quienes buscaban respuestas en la zona prohibida. En la ciudad, mientras tanto, reinaba la confusión. Las autoridades no anunciaron nada esa noche. A la mañana siguiente, los niños fueron a la escuela como siempre. Algunos maestros notaron que se sentían mareados, que tosían con una fuerza inusual, pero nadie comprendía la causa. En la plaza central, la feria continuó su rutina, las luces de la rueda giratoria se encendieron y la música sonaba como si nada hubiera ocurrido. La vida parecía normal, y sin embargo, algo invisible se extendía por el aire, por el agua, por cada rincón de Pripyat. El silencio de la naturaleza fue la primera señal. Los pájaros desaparecieron. Nadie escuchó el canto habitual en los árboles. Los animales domésticos comenzaron a comportarse de forma extraña, inquietos, como si presintieran una amenaza que los humanos no podían percibir. Aún así, la ciudad permanecía activa, hasta que, 2 días después, se ordenó la evacuación. Los autobuses amarillos llegaron en largas filas. Los altavoces repetían que sería solo por unos días, que regresarían pronto. Las familias subieron con pocas pertenencias, dejando juguetes sobre las camas, platos en las mesas y fotografías colgadas en las paredes. Las puertas se cerraron con llaves que jamás volverían a girar. La ciudad quedó suspendida,
como un retrato congelado. Pero no todos obedecieron. Algunos ancianos, reacios a abandonar la tierra donde habían nacido y criado a sus hijos, se escondieron en sus casas. Otros, dicen los rumores, simplemente desaparecieron. Un soldado que participó en las evacuaciones relató años después que en un edificio de la calle Lenin encontró a una familia completa que se negaba a salir. Les prometió que volvería con refuerzos. Cuando regresó horas más tarde, el apartamento estaba vacío. No había huellas de huida, ni señales de violencia. La mesa estaba servida y la comida aún desprendía calor, como si hubieran estado allí hacía unos minutos. Lo único extraño eran unos símbolos trazados con carbón en la pared, marcas que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Conforme la ciudad se vació, los hombres encargados de descontaminar, los llamados liquidadores, empezaron a notar cosas inquietantes. Algunos reportaban ver siluetas moviéndose en las ventanas de los edificios vacíos. Creían que eran compañeros, pero al entrar no encontraban a nadie. En ocasiones, las ventanas estaban selladas desde dentro, como si alguien realmente hubiera estado allí. Otros escuchaban pasos en los pasillos, puertas que se cerraban solas, voces que murmuraban en lenguas incomprensibles. Uno de ellos juró haber oído una risa infantil detrás de una puerta cerrada, pero cuando la abrió, lo único que encontró fue un salón cubierto de polvo y juguetes abandonados. Estas experiencias comenzaron a multiplicarse. Al principio, todos pensaban que era producto del cansancio, de la tensión y del veneno invisible que corroía sus cuerpos. Pero cuando los relatos coincidían en los mismos lugares, en las mismas horas, ya no podían ser ignorados. Nació entonces un rumor inquietante: alguien seguía viviendo en Pripyat. Con el tiempo, esos presuntos habitantes secretos fueron descritos de manera similar por diferentes testigos. No eran apariciones fantasmales, sino figuras humanas, altas, vestidas con ropas deterioradas, algunas veces con los rostros cubiertos por máscaras improvisadas. Decían que se movían rápido, que evitaban el contacto directo, pero que siempre observaban a quienes entraban. Algunos afirmaban que vivían en los túneles subterráneos que conectaban la central con los edificios de la ciudad. Otros creían que habían encontrado formas de sobrevivir en el Bosque Rojo, ese lugar donde los árboles se volvieron rojos por la radiación. No todos los relatos eran de miedo. Un liquidador confesó que una de esas figuras lo ayudó a salir cuando quedó atrapado en un pasillo derrumbado. Dijo que sintió una mano fuerte que lo empujó hacia la salida, pero cuando giró para agradecer, no había nadie. Otro juró haber visto a un grupo reunido alrededor de un fuego en medio de un patio, murmurando palabras que no entendía, como un ritual. Los llamaron los brujos de la zona. El nombre se extendió rápido entre soldados, liquidadores y más tarde entre los pocos aventureros que se atrevían a entrar ilegalmente en la zona de exclusión. Nadie podía explicar cómo esas personas, si realmente lo eran, habían logrado sobrevivir a niveles de radiación que mataban en cuestión de días. Algunos decían que habían mutado, que sus cuerpos se adaptaron. Otros, que eran meros espectros de los que se negaron a irse. Y había quienes aseguraban que habían hecho un pacto oscuro, convirtiéndose en guardianes de ese lugar maldito. Así, mientras el mundo veía Chernóbil como un símbolo de desastre nuclear, en las sombras de Pripyat crecía una historia paralela. No solo de abandono y silencio, sino de presencias ocultas que nunca se fueron, presencias que observan, que esperan y que, quizá, nunca fueron completamente humanas. A medida que los días pasaban tras la explosión, Pripyat comenzaba a transformarse en un lugar irreal. Las calles, antes llenas de risas y vida, ahora estaban desiertas, cubiertas por una niebla que parecía impregnada de un olor metálico, extraño, que se adhería a la piel y penetraba en los pulmones. Los árboles cercanos al reactor se habían vuelto rojos y amarillos, y sus hojas caídas crujían bajo los pies de los pocos valientes que se atrevían a acercarse. Aquellos primeros exploradores eran principalmente liquidadores y científicos enviados para evaluar la magnitud del desastre. Sus informes hablaban de la devastación visible, edificios vacíos, autos abandonados, escuelas congeladas en el tiempo, pero entre líneas,
comenzaban a surgir anotaciones más inquietantes. Algunos mencionaban que no estaban solos. En un bloque de apartamentos, varios liquidadores aseguraron haber visto sombras moviéndose detrás de cortinas rasgadas, incluso cuando las habitaciones estaban vacías. Una de estas figuras, según describieron, parecía observarlos con una calma inquietante, como si entendiera cada paso que daban. Lo más extraño era que no parecía afectar la radiación en la zona donde se encontraba. Caminaba entre los escombros sin mostrar signos de daño, algo que ningún humano podría soportar por más de unas horas. Los desaparecidos comenzaron a convertirse en leyenda. Los registros oficiales hablaban de evacuaciones completas, pero los relatos de los liquidadores sugerían otra cosa: personas que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, como si la ciudad los hubiera tragado. Algunos desaparecían de la noche a la mañana, otros durante la limpieza de edificios colapsados. Una joven, identificada solo como Svetlana, fue vista por última vez junto a su hermano en el pasillo de su apartamento. Horas después, cuando los liquidadores regresaron, el pasillo estaba vacío, pero había marcas en las paredes, símbolos extraños que nadie pudo identificar, similares a runas antiguas. No todos eran víctimas, algunos mostraban habilidades que desafiaban la comprensión. Testigos hablaron de figuras capaces de moverse con rapidez imposible, atravesar escombros que bloquearían a cualquier otro y aparecer de repente en lugares donde nadie podía haber llegado. Estos individuos eran discretos, evitaban el contacto, pero su presencia era constante, una sombra silenciosa que parecía observar cada movimiento de quienes ingresaban a la ciudad. Entre los héroes anónimos que permanecieron en la zona, hay historias que nunca se registraron oficialmente. Un grupo de liquidadores relató haber encontrado a un hombre mayor que se negaba a abandonar su apartamento. No hablaba mucho, solo señalaba hacia el bosque cercano y murmuraba palabras incomprensibles. Con el tiempo, se dieron cuenta de que él conocía rutas seguras a través de los escombros, lugares donde la radiación era menos intensa, escondites que protegían a quienes se aventuraban demasiado cerca del reactor. Algunos creen que este hombre, junto a otros pocos que nunca fueron identificados, formaban parte de los primeros brujos de la zona, individuos que comprendían la ciudad mejor que cualquier mapa o guía. No solo se trataba de sobrevivientes, sino también de fenómenos extraños que se acumulaban como testigos silenciosos de la tragedia. Entre los edificios, las luces de las lámparas que funcionaban con generadores improvisados parpadeaban de forma errática, incluso cuando nadie las encendía. Las radios antiguas comenzaban a emitir estática, y en ocasiones se escuchaban voces distantes que parecían susurrar nombres, palabras fragmentadas que desaparecían al acercarse. Los liquidadores, acostumbrados al peligro, comenzaron a temer algo más allá de la radiación, la sensación de que la ciudad misma estaba viva y vigilaba cada paso. Un hecho especialmente perturbador ocurrió en un hospital abandonado. Se encontraba cerca de la plaza central y, según los registros, todos los pacientes fueron evacuados. Sin embargo, los liquidadores que ingresaron semanas después encontraron las camas todavía ocupadas por figuras que desaparecieron antes de que pudieran ser tocadas. Algunos describieron haber visto los rostros de personas que parecían sufrir mutaciones leves, piel más pálida, ojos más grandes, movimientos rápidos y silenciosos. Nadie podía explicar cómo habían sobrevivido a la radiación ni por qué continuaban allí. La atmósfera de terror se intensificaba durante la noche. Exploradores que ingresaban ilegalmente a la zona de exclusión relatan que sentían pasos detrás de ellos, pero al voltear, no había nadie. Puertas que creían cerradas se encontraban abiertas al regresar. Incluso algunos aseguraban que sus pertenencias aparecían en lugares distintos, como si alguien invisible jugara con ellos. Los más valientes intentaban documentarlo con cámaras, pero las imágenes solo mostraban sombras borrosas, movimientos extraños y, en ocasiones, ojos brillando en la oscuridad. El fenómeno no se limitaba a las figuras humanas. Animales mutados comenzaron a aparecer, algunos de tamaño exagerado, otros con comportamientos agresivos e inusuales.
Los exploradores hablaban de lobos que desaparecían y reaparecían detrás de ellos, de aves que parecían observar con inteligencia inquietante, y de gatos que seguían a los intrusos durante kilómetros, solo para desaparecer sin dejar rastro. Todo reforzaba la idea de que la ciudad estaba viva, que había algo o alguien controlando lo que ocurría en su territorio. Los rumores sobre los brujos de la zona se expandieron con rapidez. Algunos liquidadores afirmaban haber visto a estas figuras interactuar con los animales, como si tuvieran un control inexplicable sobre ellos. Otros aseguraban haberlos visto desaparecer dentro de paredes o a través de pasadizos que no existían en los planos oficiales. Cada nuevo testimonio añadía capas de misterio, mezclando hechos comprobables con lo inexplicable. A pesar de la fama de los brujos, algunos de los que los encontraron decidieron seguirlos, intrigados por descubrir cómo habían sobrevivido y qué secretos podían revelar sobre la ciudad. Siguiendo sus movimientos, encontraron escondites llenos de comida, herramientas, mapas improvisados y pertenencias de personas que habían desaparecido hacía meses. Todo indicaba que aquellos seres no solo sobrevivían, sino que habían creado una especie de sociedad oculta, organizada y consciente de la radiación y de los peligros del lugar. Estos descubrimientos nunca se publicaron oficialmente. Los informes de las agencias gubernamentales hablaban de edificios vacíos y de liquidadores enfermos, pero ignoraban los testimonios sobre las presencias misteriosas. La historia de los brujos permaneció oculta, transmitida solo por quienes se atrevieron a hablar después de años de silencio. Conforme pasaron los meses, los desaparecidos comenzaron a ser asociados directamente con las figuras que algunos llamaban brujos. Nadie sabía si se trataba de mutaciones, sobrevivientes ocultos, fantasmas o algo completamente diferente. Lo único seguro era que Pripyat ya no pertenecía a los vivos, sino a esos seres que caminaban entre sus ruinas, observando, esperando y, quizá, planeando algo que aún desconocemos. En medio de esta oscuridad, los héroes anónimos continuaban apareciendo. Algunos liquidadores y exploradores se convirtieron en testigos de actos extraños, rescates inexplicables, advertencias susurradas desde ventanas vacías y movimientos estratégicos que ayudaban a evitar áreas más contaminadas. A veces, se trataba de figuras humanas, otras veces, de sombras que parecían tener inteligencia propia. Cada encuentro dejaba una mezcla de miedo y fascinación, reforzando la leyenda de que alguien o algo controlaba la zona desde las sombras. Pripyat, la ciudad fantasma, se convirtió así en un laboratorio de lo imposible. La radiación, los edificios vacíos y la ausencia total de autoridades dieron lugar a fenómenos que desafían la explicación científica. Lo que comenzó como un desastre nuclear se transformó en un misterio vivo, donde los desaparecidos y los brujos de la zona no solo sobrevivían, sino que parecían adaptarse y evolucionar en un entorno que habría sido mortal para cualquier otro. Años después, cuando los curiosos e intrépidos comenzaron a explorar la zona, encontraron evidencia de lo que los primeros liquidadores habían visto: símbolos extraños, objetos colocados en patrones misteriosos, rastros de comida y fuego, y siempre la sensación de que alguien los observaba. Cada nuevo relato reforzaba la idea de que Pripyat no estaba desierta. Simplemente, su población había cambiado, adaptándose al desastre de una manera que el mundo no estaba preparado para comprender. Con el paso de los años, Pripyat se transformó en algo más que una ciudad abandonada. Se convirtió en un territorio donde la línea entre la realidad y el misterio se desdibujaba. La radiación había hecho estragos visibles, edificios derrumbados, calles cubiertas de escombros, coches oxidados, parques infantiles congelados en el tiempo. Sin embargo, lo más inquietante no eran los daños físicos, sino los rumores que circulaban entre los pocos que se aventuraban en la zona prohibida. Historias de mutaciones, apariciones inexplicables y de figuras que no pertenecían a este mundo comenzaron a multiplicarse,
y los exploradores modernos que ingresaban ilegalmente se convertían en los nuevos testigos de un misterio que parecía crecer con cada visita. Los animales mutados se habían convertido en un espectáculo inquietante. Lobos con pelaje gris y ojos intensamente brillantes se movían en manadas por los bosques cercanos a la central. Algunos osos habían desarrollado deformidades, como extremidades más largas o pelaje completamente blanco, que los hacían parecer espectros. Los pájaros desaparecían de repente en el horizonte, dejando un silencio absoluto, y otros, de tamaño y plumaje extraño, se posaban cerca de los intrusos, observándolos fijamente como si comprendieran cada movimiento. La sensación era constante. Alguien o algo los estudiaba, los medía y, en cierto modo, los aceptaba o rechazaba según su comportamiento. Los exploradores modernos también comenzaron a registrar fenómenos que desafiaban toda lógica. Cámaras instaladas en edificios abandonados capturaban movimientos borrosos que desaparecían al acercarse. Grabaciones de audio mostraban voces que no podían pertenecer a nadie conocido, susurros que parecían seguir a los intrusos, en ocasiones, gritos apagados que cesaban abruptamente. Algunos aseguraban haber visto luces que se encendían y apagaban solas, sombras que se movían en pasillos sin puertas y objetos que cambiaban de lugar sin intervención humana. Cada evidencia reforzaba la leyenda de los brujos de la zona, aquellos que habían sobrevivido a la radiación y que ahora controlaban un territorio que no pertenecía a los vivos. Entre los relatos más inquietantes se encontraba el de un grupo de fotógrafos urbanos que ingresó a la zona durante el invierno. Se habían preparado para documentar la arquitectura y la decadencia de la ciudad, pero lo que encontraron superó cualquier expectativa. En un edificio de apartamentos, descubrieron marcas en las paredes que no coincidían con ningún alfabeto conocido, símbolos geométricos, líneas entrelazadas y figuras humanoides que parecían observar desde el muro. Uno de los fotógrafos afirmó haber sentido una respiración detrás de él, y al girarse, vio a un hombre alto, con ojos luminosos, parado entre los escombros. Intentó hablarle, pero la figura se desvaneció ante su mirada, como si nunca hubiera existido. Las historias de mutaciones humanas también comenzaron a circular entre los exploradores. Algunos aseguraban haber visto figuras que caminaban por los bosques con movimientos ágiles y precisos, ojos grandes y piel extremadamente pálida. Parecían humanos, pero sus proporciones eran diferentes, sus reflejos eran imposibles de replicar y se movían con una rapidez que desafiaba la comprensión. Otros afirmaban que estas figuras desaparecían dentro de edificios derrumbados, reapareciendo a varios metros de distancia, siempre observando, siempre esquivas. La impresión general era que no eran meros sobrevivientes, sino una especie de evolución forzada por la radiación, adaptada para existir en un entorno letal. Entre los exploradores también surgieron historias sobre rituales desconocidos. En ciertos lugares, encontraron círculos de piedras, pequeños fuegos apagados recientemente y restos de comida dispuestos de manera meticulosa. Algunos creían que los brujos de la zona mantenían costumbres ancestrales, rituales destinados a proteger su territorio y comunicarse entre ellos. Se decía que, si los intrusos no respetaban estas marcas, podían ser observados durante días desde las sombras, acosados por ruidos, pasos y miradas que jamás desaparecían. Uno de los relatos más perturbadores provino de un equipo de investigadores de radiación que ingresó al Bosque Rojo. Mientras medían los niveles de radiación, notaron un grupo de figuras humanas en la distancia, aparentemente recolectando algo entre los árboles. Las figuras se movían con cuidado, sus rostros cubiertos, y desaparecieron antes de que cualquier intento de acercamiento tuviera éxito. Los investigadores comprobaron después que los niveles de radiación donde esas figuras estuvieron eran extremadamente altos, suficientes para causar la muerte inmediata. Esto alimentó la teoría de que los brujos de la zona habían desarrollado habilidades que los hacían resistentes, si no inmunes, a los efectos de la radiación. A pesar del peligro, la curiosidad humana los atraía a la zona.
Muchos exploradores ingresaban motivados por la adrenalina y la fascinación por lo desconocido. Sin embargo, cada uno volvía con historias similares, sensaciones de ser observados, objetos que cambiaban de lugar, sombras que desaparecían y reaparecían, y la constante sensación de que alguien sabía exactamente dónde estaban en todo momento. Algunos, impulsados por el miedo, decidían abandonar la zona de inmediato, pero otros continuaban explorando, atraídos por la promesa de descubrir los secretos que Pripyat ocultaba desde aquella explosión de 1986. Entre las leyendas más persistentes estaba la de una figura conocida solo como el Vigilante. Se decía que aparecía en diferentes lugares, nunca la misma figura dos veces, siempre observando desde la distancia. Nadie sabía si era humano, mutante o algo más. Los que lo vieron describieron una presencia intensa, una sensación de ser evaluados, de que cada paso y cada decisión era cuidadosamente monitoreada. Algunos exploradores incluso afirmaban haber sentido su aliento en la nuca, aunque no hubiera nadie a su alrededor. Las mutaciones no se limitaban a los humanos, los animales también desarrollaban comportamientos inquietantes. Perros que ladraban en la distancia pero desaparecían al acercarse, zorros que aparecían repentinamente detrás de ellos y aves que emitían sonidos extraños, casi inteligibles. Todo reforzaba la idea de que la zona estaba viva, controlada por algo o alguien que no pertenecía al mundo común. El misterio de Pripyat no solo consistía en la presencia de seres adaptados a la radiación, sino también en la constante sensación de vigilancia. Cada edificio, cada pasillo y cada ventana podían esconder algo que los observaba. Los exploradores comenzaron a aprender señales sutiles, marcas en el polvo, piedras colocadas de manera extraña, y objetos aparentemente inútiles dispuestos en patrones precisos. Ignorar estas señales podía significar la diferencia entre regresar con vida o perderse para siempre en la zona. Con el tiempo, estas historias se mezclaron con las imágenes de la ciudad congelada en el tiempo, escuelas abandonadas con mochilas aún en los pupitres, parques con columpios oxidados, y edificios donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada objeto era un recordatorio de la vida que una vez existió, y cada sombra, un recordatorio de que la ciudad nunca estuvo realmente desierta. Pripyat se había convertido en un laboratorio de lo imposible. Las mutaciones, las sombras, las figuras que sobrevivían donde ningún humano podría hacerlo, todo componía un ecosistema misterioso que desafiaba la comprensión. Los exploradores modernos, aunque armados con cámaras y medidores de radiación, nunca podían estar completamente seguros de lo que encontraban. Cada visita dejaba más preguntas que respuestas, y cada testimonio reforzaba la leyenda de que los brujos de la zona seguían allí, invisibles, vigilando y adaptándose a un mundo que los había olvidado. A medida que la zona de exclusión de Chernóbil se consolidaba como un lugar prohibido, la curiosidad humana comenzó a abrir grietas en su silencio mortal. Exploradores urbanos, científicos independientes y documentalistas de todo el mundo ingresaban cada año con el objetivo de registrar la decadencia, la radiación y los restos de lo que alguna vez fue una ciudad próspera. Sin embargo, muchos de ellos regresaban con relatos que desafiaban toda explicación racional, historias que hablaban de presencias que no se podían ver completamente, pero que siempre se sentían observando, acechando y evaluando cada movimiento. Los primeros encuentros eran sutiles. Al ingresar a edificios derrumbados, algunos exploradores sentían un frío repentino, incluso en pleno verano, que les erizaba la piel. Puertas que creían cerradas aparecían abiertas al volver la vista, objetos se desplazaban sin razón aparente, y ecos de pasos resonaban en pasillos vacíos. Todo indicaba que alguien o algo más estaba allí. Los más escépticos lo atribuían a la radiación, al estrés y a la sugestión. Sin embargo, los testimonios eran consistentes y se multiplicaban con cada año que pasaba. Un equipo de documentalistas, equipados con cámaras de visión nocturna y detectores de radiación, ingresó a un edificio de apartamentos en la avenida Lenin. Mientras filmaban las habitaciones vacías, una de las cámaras captó una figura que se movía entre los escombros. Era alta, delgada y parecía observarlos fijamente.
Cuando el equipo intentó acercarse, la figura desapareció como si se hubiera disuelto en el aire. Al revisar las grabaciones, pudieron ver que la figura no tenía sombra, y la radiación en esa zona no disminuía ni aumentaba, como si estuviera completamente aislada de los efectos del entorno. Los relatos sobre mutaciones y adaptaciones humanas continuaban siendo frecuentes. Exploradores que se internaban en el bosque rojo describían siluetas que caminaban entre los árboles, de movimientos rápidos y silenciosos, con ojos que reflejaban la luz de sus linternas de manera antinatural. Algunos afirmaban que estas figuras podían anticipar sus movimientos, aparecer detrás de ellos o desaparecer de manera instantánea. Los testigos empezaron a llamarlos los brujos de la zona, aunque nadie sabía con certeza si eran supervivientes mutados, fantasmas o algo completamente diferente. La interacción con estas figuras era rara pero significativa. Algunos exploradores relataron que, al acercarse a ellas, sentían una presión inexplicable en el pecho, un miedo instintivo que los obligaba a retroceder. Otros, con más valentía, intentaban comunicarse, pero solo obtenían murmullos indescifrables o gestos que desaparecían en el aire. Se decía que estas presencias evaluaban la intención de quienes entraban, y que la zona no toleraba intrusos con objetivos destructivos o irrespetuosos. No solo los humanos eran objeto de fenómenos inexplicables. Animales mutados y silvestres también jugaban un papel en la percepción de la zona. Lobos que desaparecían entre la niebla, zorros que aparecían y desaparecían detrás de arbustos, aves que emitían sonidos extraños y se desplazaban de manera coordinada como si estuvieran guiadas por una inteligencia superior. Todo reforzaba la sensación de que la ciudad y sus alrededores no estaban muertos, sino vivos, con reglas propias y habitantes invisibles que mantenían el orden de manera silenciosa. Algunos de los encuentros más impactantes ocurrieron en edificios abandonados donde los exploradores registraban pruebas con cámaras y sensores. En un apartamento del tercer piso, uno de ellos notó un movimiento en la ventana. Al girar, vio a un hombre alto, con ojos luminosos, que lo observaba desde dentro. Intentó acercarse, pero la figura desapareció. Revisando la grabación, la imagen mostraba a la figura desmaterializándose lentamente, como si nunca hubiera estado realmente allí. Este tipo de encuentros se volvió cada vez más común, generando un temor mezclado con fascinación entre quienes se aventuraban a entrar en la zona prohibida. Los símbolos misteriosos también persistían. En múltiples edificios se encontraban marcas en las paredes, dibujos geométricos y figuras humanoides que parecían pertenecer a una escritura desconocida. Algunos exploradores intentaban interpretarlas como códigos o mapas, pero la mayoría coincidía en que no eran comprensibles, y que su disposición parecía tener un propósito oculto, tal vez una advertencia o una guía para quienes entendieran el lenguaje de los brujos de la zona. Una de las leyendas más persistentes era la del vigilante. Según los relatos, esta figura aparecía en diferentes lugares cada vez que alguien ingresaba sin ser invitado. Su presencia era intensa, silenciosa y observadora. Algunos aseguraban haber sentido su aliento en la nuca o la presión de sus manos invisibles, aunque nunca podían verlo directamente. Los relatos coincidían, el vigilante no parecía hostil, pero su aparición provocaba un miedo profundo e instintivo que obligaba a los intrusos a respetar las normas no escritas de la zona. Exploradores que intentaban desafiar la zona, entrar sin preparación o con actitudes irrespetuosas, relataban experiencias aterradoras, ruidos en pasillos vacíos, puertas que se cerraban de golpe, sombras que los seguían y animales que bloqueaban su camino. Muchos abandonaban inmediatamente, mientras que unos pocos persistían, motivados por la curiosidad o la obsesión. Cada regreso a la ciudad civilizada traía nuevas historias, fotografías borrosas, grabaciones incompletas, y la sensación de que algo invisible estaba observando, recopilando información y decidiendo su destino. Incluso investigadores de radiación reconocieron fenómenos extraños. Detectores medían fluctuaciones inexplicables, niveles de radiación que aumentaban y disminuían sin razón aparente, y patrones de energía que no podían explicarse con la ciencia conocida.
Algunos llegaron a especular que la zona, y sus habitantes invisibles, habían desarrollado una especie de conciencia colectiva, controlando el ambiente a su favor y protegiéndose de cualquier amenaza externa. Los exploradores modernos también documentaron relatos de sonidos imposibles, risas infantiles que se desvanecían al acercarse, murmullos en idiomas desconocidos, pasos que comenzaban detrás de ellos y desaparecían repentinamente. Todo ello reforzaba la sensación de que Pripyat no estaba desierta, simplemente había cambiado de población, y los brujos de la zona habían tomado el control silencioso, adaptándose, observando y sobreviviendo en un entorno letal que ninguna otra forma de vida podría soportar. Años después, los visitantes continuaban llegando, motivados por la fascinación y el misterio. Cada uno regresaba con historias nuevas, algunas aterradoras, otras simplemente desconcertantes. Todos coincidían en una idea: la zona de exclusión de Chernóbil no era un simple lugar abandonado, era un territorio con reglas propias, poblado por presencias que desafiaban la lógica y que mantenían viva la leyenda de los brujos, seres que habían sobrevivido donde ningún otro humano podría, y que aún hoy, décadas después, continuaban vigilando cada rincón de la ciudad fantasma. Hoy, décadas después del desastre, Pripyat sigue siendo un enigma. La ciudad, congelada en el tiempo, atrae a curiosos y exploradores de todo el mundo, pero lo que muchos buscan no es solo la arquitectura abandonada o los vestigios de la vida cotidiana. Lo que realmente captura la imaginación es la posibilidad de encontrarse con algo que desafía la comprensión humana. Los brujos de la zona, aquellos seres que han sobrevivido donde la mayoría perecería, continúan siendo una presencia intangible pero palpable, una fuerza silenciosa que recuerda a todos que la zona tiene reglas propias y que cada paso dentro de ella es observado. No es fácil definir lo que realmente habita Pripyat. Son supervivientes mutados por la radiación, adaptados para resistir niveles que matarían a cualquier otro. Son fantasmas de los que nunca lograron abandonar la ciudad, almas atrapadas entre la vida y la muerte, o son algo completamente distinto, seres que el desastre convirtió en custodios invisibles de un territorio que ya no pertenece al mundo de los vivos. Cada relato, cada fotografía borrosa, cada grabación que captura sombras inexplicables refuerza la idea de que la zona es un lugar vivo, consciente de quienes entran y capaces de actuar de maneras que desafían toda lógica. Exploradores modernos coinciden en que la experiencia dentro de la zona no se limita a la radiación ni al abandono físico. Hay un elemento psicológico que transforma la percepción, una sensación constante de ser observado, de que la ciudad misma respira y vigila cada acción. Los susurros en los pasillos, los pasos detrás de las puertas, las luces que se encienden y apagan solas, todo contribuye a un ambiente que mezcla miedo y fascinación, atrayendo a los más valientes y ahuyentando a los más cautelosos. Esta dualidad ha convertido a Pripyat en un laboratorio de lo desconocido, donde la ciencia y el misterio coexisten en una tensión permanente. Las mutaciones humanas y animales observadas en la zona refuerzan la sensación de que algo extraordinario está ocurriendo. Lobos, zorros y aves con comportamientos inusuales conviven con figuras humanas que muestran habilidades que desafían toda explicación científica, movimientos veloces, desapariciones instantáneas y resistencia a la radiación que debería ser letal. Los exploradores que los han visto no solo sienten miedo, sienten asombro, una mezcla de respeto y admiración por seres que han encontrado la manera de adaptarse a un entorno que nadie más podría soportar. El relato de los brujos de la zona nos enseña que incluso en los lugares más devastados, la vida puede encontrar caminos inesperados para persistir. No es solo un testimonio de supervivencia física, sino también de resistencia frente al tiempo, al olvido y a la muerte. Cada símbolo encontrado en las paredes, cada fuego apagado cuidadosamente, cada huella inexplicable se convierte en una pieza de un rompecabezas que desafía nuestra comprensión del mundo natural. La zona no es solo un recuerdo de la tragedia humana, es un recordatorio de los límites de la ciencia frente a lo desconocido. Aquellos que se aventuran en Pripyat se enfrentan a decisiones que trascienden la curiosidad o la investigación. Deben respetar un territorio que tiene su propia memoria y sus propios guardianes.
Los relatos coinciden, quienes ignoran las señales, quienes entran con intenciones irrespetuosas o egoístas, enfrentan fenómenos que van más allá del miedo racional. Puertas que se cierran de golpe, sombras que se mueven siguiendo cada paso, y la constante sensación de que alguien o algo está evaluando cada acción. La ciudad parece imponer su voluntad sobre quienes la visitan, un recordatorio de que no se trata de un espacio neutral, sino de un lugar con reglas impuestas por sus habitantes invisibles. El legado de los brujos de la zona también plantea preguntas sobre la naturaleza humana y la adaptación. ¿Hasta dónde puede llegar un ser para sobrevivir? ¿Qué cambios son posibles cuando se enfrenta a un entorno letal que destruye todo lo conocido? Los exploradores que han tenido encuentros cercanos con estas figuras cuentan historias que mezclan miedo y fascinación, un reconocimiento tácito de que no están ante simples fantasmas ni simples supervivientes, están ante entidades que representan la persistencia de la vida en su forma más extrema y adaptativa. A pesar de la ciencia, de los límites tecnológicos y de la vigilancia humana, los brujos de la zona siguen ahí, invisibles, moviéndose entre los escombros, observando, adaptándose. La zona de exclusión de Chernóbil se ha convertido en un lugar donde la historia y la leyenda se mezclan, donde lo que fue un desastre nuclear se transforma en un enigma vivo que desafía la razón. Cada visitante deja un registro de su experiencia, pero la ciudad guarda sus secretos celosamente, y aquellos que han tenido encuentros más cercanos saben que no todo puede ser documentado o explicado. El cierre de esta historia no pretende ofrecer respuestas definitivas. Chernóbil, Pripyat y los brujos de la zona son recordatorios de que el mundo contiene misterios que escapan a la lógica, de que incluso la ciencia más avanzada no puede explicar todo, y de que la curiosidad humana siempre se encontrará con lo desconocido. La zona de exclusión sigue ahí, silenciosa y letal, pero también viva, con sus guardianes invisibles, recordándonos que hay lugares donde las reglas humanas no aplican y donde lo extraordinario se convierte en realidad. Mientras los exploradores modernos continúan adentrándose en sus ruinas, cada relato nuevo, cada fotografía borrosa y cada testimonio fortalece la leyenda. Los brujos de la zona no solo han sobrevivido al desastre, sino que han creado un reino propio dentro de un mundo olvidado, un espacio donde la realidad y el misterio coexisten, y donde cada visitante debe respetar la presencia de quienes han aprendido a dominarlo. Así, Pripyat permanece como un espejo de lo desconocido, un lugar donde la historia y la leyenda convergen, donde los desaparecidos, los mutantes y los brujos siguen siendo parte de un ecosistema que desafía toda explicación. Y mientras la ciudad permanece atrapada entre el pasado y el presente, sus secretos continúan siendo un llamado a los más valientes, a aquellos dispuestos a enfrentar lo inexplicable, a respetar la fuerza silenciosa de un territorio que no perdona, y a comprender que algunos misterios están destinados a permanecer intactos, vigilados por los brujos de la zona.